Segunda de Samuel, capítulo 6. Esta es la historia de cuando David trae el arca de Dios a Jerusalén. David quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Fue el primer intento que él hizo y fue fallido. Ustedes saben, Saúl había sido el primer rey de Israel. Saúl desobedeció al Señor, perdió la presencia de Dios y David fue escogido como rey, fue ungido como rey de parte del Señor. Pero ustedes saben que tuvo que pasar un proceso y aunque él nunca se levantó contra el rey Saúl, porque siempre dijo, líbreme Jehová, levantar mi mano contra su ungido, cuando Saúl muere, él inmediatamente es levantado como rey de Israel. Cuando él empieza su reinado, se da cuenta de una cosa, que el arca del pacto de Dios no estaba en medio del pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan que en el desierto, ahí fue donde se levantó el tabernáculo, se hizo el arca del pacto, y esta arca simbolizaba la presencia de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 6, verso del 1 al 2, dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balac, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Dice que David reunió a tantos de sus mejores soldados, porque traer el arca a Jerusalén era un importante paso hacia la provisión de un lugar principal de adoración de todo Israel. Él sabía que cuando trajera el arca, iba a ser un lugar donde la gente iban a venir a adorar a Dios. Dice que para hacer pasar allí el arca de Dios y esta arca de la alianza, la cual Dios ordenó a Moisés que construyera hace más de 400 años antes del tiempo de David, era una caja de madera, y la palabra arca significa cofre. Ahora, estaba cubierta completamente de oro y con una tapa o parte superior adornada de oro y cosida con 2 ángeles o 2 querubines. El arca de Dios, dentro de ella se encontraban 3 cosas: un frasco con el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Dice que Jehová moraba entre los querubines. El arca de Dios representaba la inmediata presencia y la gloria de Dios en Israel. David consideraba de alta prioridad sacar el arca de la oscuridad y llevarla a Jerusalén. Ahora, David quería que Israel viviera con un sentido de la presencia cercana y la gloria de Dios. La última mención del arca de Dios fue cuando regresó de la tierra de los filisteos. No sé si se acuerdan de esa historia en 1 Samuel 7:1. Y permaneció en la casa de Abinadab por alrededor de 70 años. David tenía un gran motivo para hacer hincapié en la presencia y la gloria de Israel. Vamos a leer versículos 3 y 5. El arca es llevada con gran gozo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpas, con salterios, con panderos, flautas y símbolos. Pero trasladar el arca del pacto iba contra un mandamiento específico de Dios. El arca estaba designada para ser cargada, no llevada o puesta sobre un carro. Y solo podía ser cargada por levitas de la familia de Coat, número 415. Había una especificidad que Dios había dado de qué manera el arca del pacto podía ser trasladada. Entonces Dios quería que el arca fuera cargada, porque no quería nada mecánico sobre su arca.
representando su presencia. El arca era nada más y nada menos que la carga del Señor. Los filisteos transportaron el arca cuando la fueron a devolver en un carro. ¿Se acuerdan de la historia esa? Pero ellos podían hacerlo. Ahora el pueblo de Dios no. El pueblo de Dios no puede tratar la presencia de Dios. La gente dice, Dios no existe. Ok, ese es su problema. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que Dios existe. Amén. Y que de Dios es el poder. Amén. Y a ellos les resultó bien, a los filisteos, porque Dios esperaba más de su pueblo. Israel tenía que tomar su ejemplo de la palabra de Dios y no de las invocaciones o de las imitaciones de los filisteos. Usa y Ahío, los hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y seguramente David oró al Señor pidiendo su bendición para esta gran empresa que él iba a hacer. David tenía muy buenas intenciones, pero no estaba haciendo las cosas como Dios los había mandado. Dios nunca dijo, lleven mi arca en un carro nuevo. Él dijo, hay que cargarla. Los levitas tienen que ponérsela sobre los hombros. A juzgar por la importancia de la ocasión y por todos los instrumentos que se mencionan, esta es una producción bastante grande que hizo David. La atmósfera era alegre, todo el mundo estaba cantando, danzando, era muy emocionante y muy atractivo. Pero el problema fue que nada de eso agradaba a Dios, porque todo lo que David hizo fue desobediencia a su palabra. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso de 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Jacob, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Números 4:15 dice sobre la transportación del arca, pero no tocará cosa santa, no sea que muera. David reacciona con tristeza y enojo. Se acabó la alegría. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová por aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir de a mí el arca de Jehová? Respondió con alguna idea que se expresa en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. David encontró la respuesta en la palabra de Dios. Llevaron esta arca a casa de Obed-Edom. 3 meses. 3 meses estuvo el arca ahí. Porque cuando David dejó el arca en casa de Obed-Edom, esos 3 meses, la bendición que tuvo Obed-Edom fue grande. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y cuando la palabra de Dios fue obedecida y su santidad respetada, le siguió bendición. Dios quería que el arca fuera bendición para Israel, no maldición. Podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Segunda de Samuel 6, del 12 al 15. El arca llega con éxito a Jerusalén. Que David ordenó específicamente que los sacerdotes llevaran el arca de la manera correcta sobre sus hombros. Porque David esta vez decidió llevar las cosas de Dios, el arca del Señor, como es digno. David estaba vestido con un efod de lino, porque estas eran las vestiduras de los levitas. Y David en ese momento se quitó su traje real, su traje de rey, y se vistió como un levita. Porque no importa, mi hermano, la condición económica que tú tengas, si estás arriba o estás abajo, delante del Señor, todos somos iguales. Amén. El lugar santísimo era donde se recibía, donde perseveraba el arca de la alianza. Ustedes se acuerdan, en el desierto Moisés hizo el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Tenía atrios, lugar santo y lugar santísimo. A los atrios, que ahí estaba
Ahí se ofrecían los sacrificios. Ahí podía venir el pueblo entero. Al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes a ministrar. Pero al lugar santísimo solamente se podía entrar una vez al año. Cuando el sacerdote iba a entrar a ese lugar, fíjense, tenía que hacerse una preparación tremenda. Tenía que lavarse, no podía entrar sucio, tenía que lavarse. Pero esa noche él no podía dormir. Porque si dormía y tenía sueños impuros y entraba a la presencia de Dios, podía morir. Entonces esa noche el sacerdote no podía entrar. Ustedes se acuerdan que eso tenía un velo de arriba abajo, no era un velo que estaba rasgado, era un velo completo. Y ese velo el sacerdote no podía rodarlo para entrar a la presencia de Dios, a rociar la sangre del cordero que se había sacrificado. Ese sacerdote tenía que entrar por debajo, tenía que tirarse al suelo y entrar por debajo de esa cortina que había allí. Y tenía que amarrarse, le amarraban a la pierna una soga. Porque si ese sacerdote, si no le era agradable a Dios, y moría. Exactamente, moría ahí insofactamente. Nadie podía entrar a sacarlo, tenían que alarlo por la soga por debajo. Y él entraba con una campanita, y con esa campanita cada rato lo sonaba para que la gente supiera que estaba vivo todavía. Porque había sacerdotes que se devoraban. Ustedes se acuerdan del padre de Juan, de Zacarías, que Zacarías se demoró tanto ahí adentro que salió hasta sin habla, porque se le apareció un ángel del Señor. Entonces eso era algo tremendo. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, el sacerdote escogido de turno de ese año, a pedir perdón por los pecados del pueblo. Y del cordero que se había sacrificado, la sangre la rociaba sobre el arca. Pero ¿sabe? Hay alguien que cuando murió en la cruz del Calvario, rasgó el velo de arriba abajo y nos dio acceso al arca, a la presencia de Dios, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Aleluya, y a su nombre, y a su nombre, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, cuando David le hizo el tabernáculo a esta arca que él finalmente pudo llevar a Jerusalén, cuando él la llevó allí, ya no había ni atrios ni lugar santo, solamente estaba el lugar santísimo. Era una casita de campaña y ahí puso el arca. Esta arca que David puso allí, con este tabernáculo tan insignificante y tan pequeño, fue el que le agradó a Dios. Todo el mundo podía pararse delante y podía ver el arca, podía ver la presencia de Dios en Israel. Y puso cantores allí que cantaron 24 por 24. Gente que estuvieron 24 horas cantando y dándole alabanza y ministrando a Dios. Ya no fue aquel pacto antiguo que Dios había hecho con Moisés en el desierto. No, ahora era una cosa nueva. Creó una nueva administración. Los sacerdotes de Sión ministraban delante del arca. Y esto era prohibido en la ley de Moisés. Él creó un nuevo sacrificio. El sacrificio que Él creó eran sacrificios de júbilos con panderos, danzas y cánticos y alabanzas a Dios. Porque el hombre fue creado ¿para qué? ¿Para qué? Para alabar a Dios. Y cuando nosotros partamos de este mundo, ¿saben lo que vamos a hacer en el cielo? Alabar a Dios. Amén. Entonces Él creó un nuevo sacrificio, y cuando usted y yo estamos alabando a Dios, estamos dando sacrificios de alabanzas. Amén. Aleluya. Amén. En 1 Crónicas 16:4, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. ¿Cuál es la diferencia? La adoración de Moisés era basada en sacrificios de animales.
encender el candelero, quemar incienso, colocar los panes, etc. La adoración de David era con cantos de júbilo, con música, con regocijo y con danza, con aclamaciones y con alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Los sacerdotes no podían pasar al lugar santísimo donde estaba el arca, sino el sumo sacerdote una vez al año. Los cantores y músicos que adoraban y alababan a Dios ante el arca del pacto de David lo hacían continuamente. ¿Cómo era la adoración en el tabernáculo de David? Era continua. Que tu alabanza esté de continuo en tu boca. Que donde quiera que estés, alabes al Señor. Si estás trabajando, alaba al Señor. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Alabado sea su nombre. Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Pero nosotros sabemos que es poder de Dios. Aleluya. Dios quiere que nosotros restauremos el tabernáculo de David. ¿Dónde vamos a tener el tabernáculo? En el corazón. Pero vamos a llevarlo también a nuestra casa. Amén. Porque cuando nosotros llevamos el tabernáculo a la casa, hermanos, algo pasa. Cambia la atmósfera. Porque donde está la presencia de Dios, los demonios tienen que huir. La desobediencia de los hijos se tiene que ir. La drogadicción de los hijos se tiene que ir. Y el Señor va a hacer su obra. Todo lo que David hizo para acción en el tabernáculo y que fue abandonado, está siendo restaurado hoy por la iglesia de Jesucristo. Que incluye una vida íntima con Dios a través de la alabanza y la adoración. Porque cuando usted alaba a Dios, atrae la presencia de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 15, verso del 14 al 17, Simón, contando con Dios primero, visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas que está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David que está caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Dios quiere y Dios prefiere que su tabernáculo, que su presencia habite en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ya no hay presencia de Dios en el altar. Esto es una plataforma que cogemos para predicar la palabra. Pero el verdadero tabernáculo de Dios tiene que estar dentro de nosotros. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, para terminar, dice: y aquel día, dice el Señor, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo